al 2.8, del 1.12 al 2.8, otro que lea de Eclesiastés 2.9 al 2.17 y otro que lea de Eclesiastés 2.18 hasta el 2.26. O sea, necesito 3 lectores. 1, 2, 1. Sí. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contenerse. Contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí yo me he embriagado y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Gracias. Gracias. Otro, por favor, que lea el 2 del 1 al 18. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también es vanidad. A la risa dije, en lo que al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuera el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto, y me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque por donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué mis ojos a ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tiniebla. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá el uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón: ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni el sabio ni el necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Sí. El 17 también, sí. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y ahora, por favor, otro que lea del 18 al 26. Todo mi trabajo, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio
honesto en que se enseñoree de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, y Desesperanzarse. desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que hay de dar su ansiedad, que nunca trabajó en ella. También es vanidad y mal grande, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón, aunque se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrada, Dios le dará sabiduría, ciencia, gozo, mas el pecador del trabajo de recoger y Amontonar. amontonar para darlo al que agrade a Dios también. Esto es vanidad, aflicción de espíritu. Gracias. Por favor, ¿quiere alguien encomendar esta exposición al Señor? Padre, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nuevamente permite que estemos aquí, Señor, reunidos para escuchar tu palabra, Señor. Bendice al hermano que va a dirigir esta palabra, Señor, y a cada uno de nosotros, Señor. Bendice a los hermanos también que no han podido venir, Señor, que en el camino aligera sus pasos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, la semana pasada empezamos con el primer libro del Antiguo Testamento al que le vamos a hincar el diente en nuestro plan de enseñanza completa de la Biblia, y empezamos con Eclesiastés. Yo les aclaré ya la semana pasada que este es un libro muy especial porque el autor lo que pretende es mostrar lo que es la vida debajo del sol. ¿Cómo sería la vida si efectivamente Dios no tiene una participación en esa vida? ¿Cómo es la vida, incluyendo la sabiduría, el trabajo, el poder, el dinero y hasta la religión debajo del sol? Si no hay otra cosa, nada más que lo que podemos ver debajo del sol, o en español diríamos de tejas para abajo, que es una expresión que está también bastante bien. Bueno, pues eso es lo que explica el autor de Eclesiastés. Los versículos que vimos la semana pasada es la primera sección de ese libro de Eclesiastés, donde el autor resume lo que va a ser el conjunto del libro. Es muy común en la Biblia que en los primeros versículos de un libro esté resumido lo que luego se va a desarrollar en todo el libro. Alguno ha dicho que cuando Dios quiere abrir puertas te deja la llave en la puerta, que suelen ser esos primeros versículos. Y efectivamente lo que vimos la semana pasada es el tema fundamental, en lo que en hebreo es Hebel, Hebelín, Hakol, Hebel. Vanidad de vanidades, literalmente el todo es vanidad. Es decir, que nadie se engañe, la vida debajo del sol no es nada más que una vaciedad semejante al viento. Es algo que pasa y que no puedes atrapar. De hecho, la palabra Hebel, que aquí se traduce como vanidad, podría traducirse vaciedad o podría traducirse viento. Esta vida, si uno solo tiene en cuenta lo que está debajo del sol, es viento de vientos, es un viento, algo absolutamente vano, y todo además es así. Y después de que Salomón ha puesto ese prólogo donde ha resumido lo que es el enfoque del libro, mostrar cómo es la vida debajo del sol, hay una serie de secciones en las que él va deteniéndose en algunos aspectos para mostrar que lo que ha dicho en los primeros versículos del libro, en los primeros 11 versículos, es una realidad innegable. La sección que hemos visto hoy se podría titular La experiencia de Eclesiastés o la experiencia del predicador.
Esto es lo que yo afirmo, pero ojo, lo afirmo porque efectivamente es lo que he vivido, lo que los años largos de vida, para mí que soy un anciano, me han mostrado. Y además está dividida en dos partes que corresponden a las dos partes de la vida de Salomón. Van a ver que en la primera parte él está hablando de la vanidad de la sabiduría, esa primera etapa del reino de Salomón en que Dios le dice ¿qué quieres? Y Salomón dice solo quiero sabiduría. Y Dios le dice está bien, puesto que no me has pedido la vida de tus enemigos, ni riquezas, ni poder, has pedido sabiduría, yo te voy a dar la sabiduría. Y efectivamente se la concede. Y luego vamos a ver cómo en un momento determinado Salomón no encuentra que la sabiduría sea algo que efectivamente sea tan bueno como él pensaba. No ha pedido solo la sabiduría en beneficio de otros, pensaba disfrutar la sabiduría y se entrega a la búsqueda de los placeres para darse cuenta de que también es vanidad. Vamos con la primera parte, que serían los versículos del 12 al 18. Y Salomón empieza recordando quién fue. Versículo 12, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Ojo que mi experiencia no es la experiencia de cualquier desgraciado que te cruces por la calle. Yo fui rey en Jerusalén, en Israel. Lo que voy a decir es algo que tiene detrás el respaldo de años. ¿Y qué fue lo primero que yo hice? Versículo 13. Di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Primero, podemos buscar la sabiduría, pero que tengáis claro que buscar la sabiduría es un pesado trabajo. Hay gente que piensa que efectivamente tú puedes resumir las cosas más complejas con una frase, o con un folleto, o con una grabación en YouTube. A mí me hace mucha gracia cuando de pronto se me acerca alguien, me plantea un problema realmente serio y me dice, ¿no tiene usted una grabación de YouTube donde lo cuente? Es decir, eso de intentar ser sabio, esforzándome, no va conmigo. Recomiéndome algo que no me ocupe más de una hora y si solo me ocupa media hora, mejor. Pero es imposible adquirir sabiduría, no digo ya espiritual, incluso humana, sin dedicarle mucho tiempo. Cualquier persona que conoce un oficio sabe que no aprendes un oficio en una tarde. Cualquier persona que se dedica a algún arte sabe que lleva muchos años empezar a manejarte en un arte. Y cualquier persona que se dedique a áreas concretas de sabiduría o de expertise, si no es un imbécil y no es un prepotente y no es un soberbio, sabe que cuanto más vas avanzando, te das cuenta de que sabes menos de lo que pensabas. Cuando tú de pronto empiezas a estudiar la historia de un pueblo, hay un momento al inicio que tienes la sensación de que la tienes dominada. O sea, conoces las épocas, los siglos, los reyes, las revoluciones. Pero a medida que vas ahondando en ella, te das cuenta de que no, que va. Tú no estabas a punto de salir del túnel, has dado los primeros pasos dentro del túnel. Y con la Biblia pasa igual. Cualquier persona que efectivamente profundiza en la Biblia no tiene la sensación de que domina la Biblia. Es decir, ha llegado un punto en que esto ya está dominado, sabido, controlado. No. Te das cuenta de que hay mucho que te queda por saber y que han pasado décadas, que has leído docenas de veces un libro y sigues encontrando cosas nuevas. De manera que primera cuestión con la sabiduría, y esto es muy triste, pero es un trabajo pesado. Salomón, seguramente jovencito, pensaba que la sabiduría era algo que venía como si fuera un acto de magia y de pronto se dio cuenta de que aquello era muy complicado. Mantener en la memoria tanto proverbio, saber tanto sobre los animales y las aves, y cada vez aparecen más animales cuando estás estudiando zoología, esto no se acaba nunca. No, la sabiduría es un pesado trabajo. Segundo, la sabiduría además te enfrenta con el hecho de que la vida debajo del sol es vanidad. Versículo 14. Miré todas las cosas que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. De pronto
te das cuenta de que no eres tan sabio como pensabas, aunque te hayas tomado el pesado trabajo de avanzar. Y en segundo lugar, empiezas a darte cuenta de cuánto es absolutamente vanidad. Y si llevas estudiando muchos años, de pronto en un momento determinado dices, ¿cómo he podido perder tanto tiempo en estudiar esto cuando hubiera sido mejor ocuparme de aquello? ¿Cuál es la utilidad real de esto? Que no le veo ninguna aplicación. Tercero, y esto es todavía más duro, no arreglas nada. Versículo 15. ¿Qué descubres cuando avanzas en la sabiduría? Que lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Aquello que es defectuoso, incompleto, que no está todo lo bien que debería estar, eso es incontable. Llega un momento en que dices, bueno, no puedo descubrir todo lo que está mal. Hay tantas cosas que no me va a dar la vida. Pero además es que lo que está torcido no se puede enderezar. Uno de pronto empieza a ver debajo del sol la historia de ciertos pueblos y dices, pero si es que llevan siglos así. Es que cada vez que parece que van a sacar la cabeza de debajo del agua, ¡bom!, se vuelven a hundir. Y de nuevo parece en un momento determinado, después de una revolución, de una guerra, de una invasión, de una gran catástrofe, que esta pobre gente va a conseguir sacar la cabeza, ¿no? Y saca un poquito la cabecita y un poquito la punta de la nariz y ¡bom!, se vuelve a hundir. Miren la historia de Hispanoamérica o de España para ver que no estoy exagerando lo más mínimo. No se puede arreglar al final nada, lo torcido no se puede enderezar. Y de pronto la persona que se ha aplicado a la sabiduría dice, pues estamos bien con la sabiduría. Es un trabajo pesado, te das cuenta de que muchas cosas no tienen ningún valor y además en términos prácticos no arreglas nada porque lo torcido no se puede enderezar y lo que es imperfecto, a lo que le falta algo para que funcione medianamente, eso es incontable, es innumerable. Cuarto, y por si fuera poco, pues por supuesto eso provoca dolor. Versículo del 16, hablé yo en mi corazón diciendo, aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos, y conocí que aun esto era aflicción de espíritu, porque la mucha sabiduría y mucha molestia, y que la añade ciencia, añade dolor. ¿Y por qué añade dolor? Porque descubres la realidad de la vida debajo del sol. De pronto empiezas a darte cuenta de las cosas que no funcionan. Las naciones no son lo que aparentan ser. Las instituciones no son lo que aparentan ser. El comportamiento de las personas no es el que aparenta ser y suele ser peor. Y entonces, ¿qué viene después de eso? Viene mucho dolor. Hay grandes cerebros de la historia de la humanidad que sus últimas obras son enormemente lógicas y enormemente sabias y rezuman dolor. Y a los únicos que les salva esto es a los que miran más allá de lo que hay debajo del sol. Uno lee, por ejemplo, la última gran novela de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, que es una obra maestra. El problema es que tiene 700 páginas, hay que tener mucha paciencia para leérsela. Y efectivamente la descripción que hace de debajo del sol, Salomón la hubiera podido firmar. Lo que salva al final a Dostoyevsky del enorme dolor de ver cómo son las cosas es el hecho de que él mira al final más allá de lo que hay bajo el sol. Pero si miras solo lo que hay debajo del sol, no. Dedícate a la sabiduría y te vas a encontrar que es con un trabajo pesado, que vas a ver muchísima vaciedad, que no hay arreglo para casi nada y que además, al ir siendo más sabio, vas añadiendo dolor. Porque descubres que los seres humanos no se comportan exactamente como tú lo pensabas. Y eso fue la primera parte del reinado de Salomón. Me dedico a la sabiduría. ¿Y qué he descubierto dedicándome a la sabiduría? Que es un pesado trabajo, que no arregla casi nada y que además lleva consigo dolor, porque descubres la realidad. Y la realidad debajo del sol no es amable ni es alegre. Segunda parte del reinado de Salomón. La vanidad
del consumo de los bienes. Bueno, puesto que la sabiduría da de sí lo que da de sí, lo que voy a hacer es que voy a intentar encontrar formas de placer que me alegren la vida. Capítulo 2 y versículo 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. En ese momento, al final de la primera parte del reinado, cuando Salomón empieza a ver lo que es la vida debajo del sol, dijo, bueno, vamos a gozar de los bienes. De esta vida vamos a sacar el gozar de los bienes. ¿Y cuál es la primera conclusión? Que descubrí que esto también era vacío, que esto era vanidad. No voy a explicar a ninguno de ustedes cómo busca la gente los bienes. Yo he conocido gente que pensaba que su vida sería completa y absolutamente infeliz si podía comprarse una moto. Literalmente. Y he conocido gente que en un momento determinado perdió el apartamento en el que vivía y parecía que se le había muerto la madre, el padre, los hijos, todo el mundo. De alguna manera habían acabado centrando su vida en tener algo material, y esto es bastante habitual. Y en este país, donde además es un gran negocio que la gente se endeude, pues es muy posible que mucha gente acabe creyendo que si tiene tal cosa o tal otra, va a ser feliz. Y lo único que va a ser es un esclavo del banco. Pero en principio la idea es esa. De modo que como yo era rey en Jerusalén, dije, bueno, esto de la sabiduría, en plan de hacerme feliz, no. Lo que voy a hacer es que voy a vivir bien con los bienes que consiga, y siendo rey son muchos. ¿Y qué me encontré? Primero, que era vaciedad. Segundo, que esa vaciedad no solo está unida a los bienes de carácter material, a lo que tienes, sino incluso si los bienes son bienes estéticos. Espirituales no en el sentido de la relación con Dios, pero sí del cultivo del espíritu, de la inteligencia, del arte, eso también es vanidad. Capítulo 2 y versículos del 2 en adelante, dije, a la risa dije enloqueces y al placer ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Todo. Había casas, yo las construía. Construí un palacio para mí, todo el mundo sabe que construí el templo, pero aparte de eso construí enormes aljibes y tenía bosques que no habían existido y estanques de agua maravillosos, y aparte de eso tenía esclavos. Hubo un momento en que ya hasta los esclavos nacían dentro de mi casa, no tenía ya que comprarlos. Y aparte de eso acumulé metales preciosos, oro y plata, y por si fuera poco, agradecí que existiera un arte como la música, porque hasta me hice con cantores y cantoras. No se podía pedir más, no había DVDs en aquella época, no había teatro o cine, pero todo lo que había, incluido lo que era arte, fue algo que yo disfruté. Lo mismo la arquitectura que la música, etcétera, etcétera, etcétera. Y lamentablemente esto era vaciedad. Y eso, que como dice el versículo 9, retuve la sabiduría, o como dice el versículo 10, es que realmente no dejé de querer nada. Sí, pero al final era vanidad. Versículo 9, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena.
miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo esto era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. No os engañéis. Debajo del sol, si estáis esperando encontrar la felicidad haciendo cosas y que además esas cosas incluyan algo estético, os estáis engañando, porque yo descubrí después de todos esos años que eso era vacío, que era vanidad debajo del sol. Debajo del sol. Y uno diría, pero ciertamente es así. Ayer estuve viendo el testimonio de un pastor en España, al que yo conozco hace muchos años, y creo que es una bellísima persona y además es un buen compositor, y lo que había pasado finalmente con sus hijos. En un momento determinado, él era muy dedicado a la música, los 3 hijos se dedicaron a la música, uno de ellos ha salido homosexual y no ha dejado la música, pero defiende todas las causas homosexuales. Otro no sé si también es homosexual, pero he visto el primer vídeo musical y cuesta mucho, mucho creer que ese chico sea un chico normal. De los 3, solo uno parece que efectivamente ha seguido los pasos del padre. De manera, y evidentemente este hombre no tenía la mira solo debajo del sol, de manera que efectivamente haces las cosas, las miras, las mimas, las cuidas. En algún momento hasta te sientes muy orgulloso. Salomón miraría su palacio, sus jardines, sus estanques y dirá, fantástico lo que estoy haciendo, esto no lo ha hecho nadie antes. Pero en un momento determinado, en esta segunda fase de su vida, lo contempló y dijo, esto es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. No solo eso, es que además no piensen ustedes que los que van a venir después lo van a hacer mejor. No queda debajo del sol el consuelo de decir, bueno, yo lo he hecho relativamente bien, el que viene después lo va a hacer mejor, porque eso es mentira. Versículo 12. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Por supuesto, los políticos siempre te cuentan que van a hacer lo que no se ha hecho hasta entonces. Y suele ser una buena forma de captar votos. El problema es cuando te pones a mirar la hemeroteca, te pones a mirar el archivo, vas unos años atrás y miras eso que te promete que va a hacer y de pronto descubres que lo prometió antes y no lo hizo. Y tampoco lo ha hecho su partido y lo prometió hace 10 o 20 años. Y lamentablemente es muy posible que se quede sin hacer, porque sus motivaciones pues realmente son las que son. Y como dice aquí Salomón, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ha hecho. Y uno diría entonces, bueno, pero el sabio es superior al necio. Ya, pero debajo del sol no creas que eso significa mucho. Versículos del 13 al 16. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Pues es bastante claro, porque un momento, y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Las palabras de Salomón son tremendas, pero son innegables. Debajo del sol, ¿qué vemos? Hombre, el sabio sabe por dónde va, por regla general. El necio ni se entera. Es más, es posible que el necio no vaya, lo lleven del ronzal como si fuera un asno. Es cierto. Ante determinadas situaciones, el sabio sabe cómo actuar. El necio es arrastrado por la corriente como si fuera una oveja hacia el matadero. Es verdad. Salomón dice, es cierto, yo lo he visto. Pero debajo del sol,
al final a los dos nos pasa lo mismo. No está garantizado que el imbécil se va a morir, por ejemplo, a los 25 años y el sabio va a vivir hasta los 100. Hay sabios que mueren bastante jóvenes. Hay necios que pasan los 100 años. De manera que al final, debajo del sol, esa diferencia entre el sabio y el necio, que yo, Salomón, que soy sabio, no se me ocurriría negar, sin embargo, no es una diferencia tan grande. Es más, como señalará más adelante en Eclesiastés, evidentemente hay necios que aguantan una cantidad de tiempo tremendo, que además de necios son malos y no les pasa nada. Y hay sabios que pagan el ser sabios, pero vamos, con lágrimas de sangre y a veces con la muerte. Y cuando yo me di cuenta, como dice aquí, de que unos y otros nos vamos a morir, porque debajo del sol aquí nos morimos unos como otros, versículo 15, Salomón entonces se hace una pregunta tremenda. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Si al final todos vamos a acabar en el hoyo, porque es evidente que bajo el sol lo que se ve es que acabamos en el hoyo. Y lo mismo acaba un imbécil, un necio dañino, que una persona que se ha esforzado en ser sabio. ¿Para qué me he tomado el trabajo de ser sabio? No acabo mi vida más rico. Y me da lo mismo, porque no me puedo llevar nada a la tumba y ser el más rico del cementerio es una estupidez típicamente humana. No he sacado ningún tipo de beneficio de carácter material y puesto a morirme me voy a morir como el otro y como tenga mala salud, antes. Y como dice aquí Salomón, dije en mi corazón, esto es vanidad. No solo eso, versículo 16. Hay gente que al reflexionar sobre esto terrible de que el necio y el sabio tienen el mismo final, hay gente que puede decir, bueno, pero queda la memoria. Debajo del sol, aquí nos morimos todos igual, pero queda el recuerdo. En un momento determinado, sí, es verdad, pero el tonto ese que vivía en el tercero A, no se van a acordar de él ni los hijos. Y el sabio es posible que lo recuerde. Y Salomón dice, no seas tonto, eso no es verdad. Y es verdad lo que dice Salomón. Sí, hombre, recordamos algunos personajes de la historia, sobre todo los que nos dedicamos a la historia profesionalmente, pero son muy pocos, comparados con los millones de seres humanos, los miles de millones de seres humanos que han pasado por este planeta, nos acordamos de un número realmente ridículo. Y eso los que nos dedicamos a ello. Los que no se dedican a ello, pues no se han oído que existió un hombre que se llamaba Washington o Lincoln porque han vivido en este país, o que se llamaba Perón porque son argentinos. Pero la cosa no va mucho más allá en la mayoría de la gente. No queda recuerdo de nadie, ni siquiera de la gente más cercana. Piensen ustedes ahora en su familia, solo en su familia, sin entrar en juicios de valor ni nada. Ustedes recuerdan a sus padres. Recuerdan a los abuelos, pero esto no siempre es tan fácil, porque a veces murieron cuando eran niños o no los conocieron ni nada. De los bisabuelos, lo más seguro es que tengan ustedes una idea vaga, si es que saben incluso cómo se llamaban. Ya de los tatarabuelos no hablamos. Y un siglo antes, bueno, eso es la negrura de la prehistoria. Lo que dice Salomón es terrible, sobre todo si uno tiene la vanidad de que lo van a recordar. Pero es la auténtica realidad debajo del sol, versículo 16. Ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Y a ver quién dice que esto debajo del sol no es una verdad como un templo, porque es indiscutible. ¿Y a qué conclusión llego yo, Salomón, entonces? Pues hombre, a que aborrezco totalmente la vida y el trabajo que he hecho debajo del sol, porque es que no sé dónde va a ir a parar. Capítulo 2 y versículos del 17 en adelante.
Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Y de pronto empiezas a pensar y dices, bueno, vamos a ver, me voy a morir después de llevarme toda la vida trabajando como un burro, suponiendo que hayas sido un trabajador. Si has vivido de los demás, la cosa cambia un tanto. Pero yo me he pasado toda mi vida trabajando, y además trabajando mucho. ¿Qué va a pasar con aquello que yo he ganado después de tanto tiempo? Si no tienes hijos, vete a saber a qué inútil de tu familia le puede ir a parar. Pero vamos a suponer que tienes hijos, ¿eh? Cuando el fruto de tu trabajo de décadas les pase a tus hijos, te van a recordar con gratitud, porque hay que ver cómo trabajó papá o cómo trabajó mamá, o van a decir, el viejo podía haber sido un poco menos tacaño y habernos dado el dinero antes de morirse. Tus hijos lo van a recibir con gratitud y se lo van a repartir como buenos hermanos, o como a mí me tocó ver muchas veces en la década larguísima que yo ejercí la abogacía. Y es que los hermanos se olvidaban de que eran hermanos y se tiraban los unos al cuello de los otros por cosas absolutamente pequeñas y miserables, pero que las querían por encima de los lazos fraternales. Supongamos que no queda nadie, ni cónyuge, ni hijos, ni nada de nada. ¿Con todo lo que yo trabajé se va a quedar al Estado para que se lo reparta a vagos que viven a costa de los que trabajan? Me he pasado toda mi vida trabajando para que al final esto vaya, Dios sabe a qué parásitos de los que alimentan los políticos para que los voten. Ciertamente esto es vanidad y es para decir realmente, no sé para qué trabajo tanto. La primera parte de mi reinado fue buscar la sabiduría y quedé frustrado al ver que hay cosas que no hay quien las arregle, aunque sea sabio. Pero la segunda parte, que he buscado el placer, y un placer a veces estético como escuchar la música o ver cómo eran las construcciones arquitectónicas y qué va a quedar de esto y quién lo va a heredar. Y Salomón tenía razones para pensarlo, porque tenía un hijo que se llamaba Roboam, que era un perfecto idiota. Y que le faltó tiempo en el momento en el que murió Salomón para provocar una discordia civil dentro del reino de Israel y que por un lado quedaran 10 tribus al norte formando el reino de Israel y al sur la tribu de Judá, la de su padre y la suya, en el reino de Judá. Y no se han vuelto a unir en 3000 años. De manera que Salomón a veces vería al niño y diría, a diferencia de mi padre David, que nos dejaba hacer lo que queríamos, y así pasó lo que pasó, 2 hijos muertos, uno en una guerra civil y otro en un golpe de Estado contra mí, resulta que yo a mi hijo no dirá que no ha visto la sabiduría en casa, y que no ha escuchado proverbios, y que no le he enseñado desde niño para que no se aparte la sabiduría. Es un imbécil. Y cada vez que me lo cruzo por los pasillos de palacio digo, ¿y este imbécil qué va a hacer con la herencia de todos los años que yo he estado trabajando? Ya saben ustedes que hay quien cuenta que las grandes fortunas empiezan con una persona que trabaja, un hijo que lo consigue y un nieto que lo pierde. Bueno, esto no siempre es así. Pero en este caso, David, Salomón y Roboam encajarían en esa visión. Y de pronto Salomón dice, bueno, ¿quién me va a heredar? Roboam, Dios ampare a este pueblo. ¿Y qué sucede cuando llegas a ese punto? Pues que tu corazón cae en la desesperanza por lo inútil que es lo que has hecho debajo del sol. Versículo 2 del capítulo 20. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. En la primera parte de mi reinado yo buscaba la sabiduría y la sabiduría me frustró, me llenó de desesperanza.
Y entonces dije, Salomón, tienes que divertirte un poco, construye casas, coloca cantores y cantoras, levanta edificios, eleva un palacio. Y bueno, es que no perdí nada. Hasta cuando comía carne, si no la comía con vino, no estaba satisfecho para que todo fuera lo más agradable posible. Pero al cabo de un tiempo me di cuenta de que debajo del sol todo eso era vanidad. Y lo que se me cayó entonces totalmente fue el corazón en la desesperanza por la inutilidad de mi trabajo. ¿Y qué pasa entonces? Salomón dice algo tremendo, pero que es la clave de lo que es la vida debajo del sol. Y dice así, versículos del 21 en adelante. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. ¿Te has pasado trabajando como un burro de carga toda tu vida? Y al final, ¿quién se lleva el fruto de tu trabajo? Una vez libre de impuestos, habría que decir ahora. Y en algún país son un robo. Cuando yo vivía en España, todo lo que yo ganaba desde el 1 de enero al 31 de octubre se lo quedaba el Estado. Con lo cual es verdad que acababa el año y a veces pensaba, pero ¿yo para qué estoy trabajando? O sea, realmente merece la pena que trabaje tantas horas. Pero en este caso es una persona que dice, trabajas con sabiduría y con ciencia y con rectitud. No estás quebrantando la ley, no estás viendo cómo tuerces la legalidad, no haces todo eso. Eso no va a evitar que tu hacienda se la lleve otra persona. Porque, como dice Pablo, desnudos hemos venido a este mundo y desnudos nos vamos a ir. Pero claro, si además solo miras debajo del sol, lo único que hay es una tumba y que no sabes qué vendrá después. Y claro, lo que viene es una respuesta de Salomón debajo del sol que es tremenda, versículos 22 y 23. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Al final, ¿qué sacas debajo del sol? Versículo 23. Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa, y esto también es vanidad. Cuando uno examina debajo del sol, insista en el debajo del sol, el trabajo, la fatiga, el afán que queda, no queda nada. Dolores, molestias e incluso mal dormir por la noche. Y por cierto, a juzgar por la cantidad de centenares, si no miles de millones de dólares que mueven este país las pastillas para dormir, yo diría que no hay nada más que mirar al pueblo americano para darse cuenta de hasta qué punto lo que dice aquí Salomón es cierto, y esto también es vanidad. Y entonces, ¿qué puede hacer el hombre debajo del sol? Lo que dice a continuación Salomón es terrorífico, pero es la verdad de la vida debajo del sol. Dice así en el versículo del 24 en adelante. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué le queda al ser humano que solo vive debajo del sol? ¿Qué le queda al ser humano que se enfrenta con la realidad de la vida, aunque sea un sabio como Salomón? Lo que dice Salomón es terrible. No hay cosa mejor debajo del sol que esa persona coma y beba y se sienta más o menos satisfecha con su trabajo. En otro de estos finales de sección de Eclesiastés, Salomón añadirá a la mujer a la que amas. Pero también señalará que eso de las mujeres tiene su problema, lo cual es cierto. Pero debajo del sol, ¿qué le queda al ser humano? Comer, beber y pensar que algunas cosas no las has hecho tan mal. Y alguno en ese momento diría, bueno, sí, pero Dios al hombre que le agrada le da sabiduría y ciencia y gozo y tal.
mira, frente a la realidad de debajo del sol, eso no son nada más que palabras. También eso es vanidad y aflicción de espíritu. Recuerden ustedes en 1 Corintios capítulo 15, cuando Pablo dice que si no fuera verdad la resurrección de Cristo y no fuera verdad que nosotros vamos a resucitar, lo más sensato que podríamos hacer era comer y beber porque mañana moriremos. Y uno diría, hombre, Pablo, no. O sea, pensemos que somos seres pensantes, ¿no? Si no existiera otra vida, pues, no sé, embarcarse en causas nobles, en algo que diera un cierto sentido a esta vida. Pero lo que dice aquí el autor de Eclesiastés, y Pablo lo dice también, pero hablando de lo que hay por encima del sol, es verdad. Si esta vida es todo lo que hay, si realmente no hay nada más que esta vida carece de sentido. Y lo único que deberíamos hacer es pasarla de la mejor manera. Hombre, no drogándote o yendo a los casinos de Las Vegas o algo así, porque eso puede ser hasta peligroso, pero disfrutando de los placeres sencillos de la vida. Comer, beber, intentar tener un trabajo que de vez en cuando nos dé la satisfacción de lo que hemos hecho y, como dirá más adelante, teniendo una persona a tu lado a la que quieres. Porque no hay más debajo del sol. Y en este sentido, el libro de Eclesiastés es verdaderamente tremendo. Y la experiencia del predicador se coloca en primer lugar para que nadie tenga dudas. Ojo, que yo el que hablo fui rey en Jerusalén. Ojo, que yo soy Salomón. Ojo, que no ha habido nadie más sabio ni más rico que yo en Jerusalén jamás en la historia. Antes, nunca. Ojo, que yo sé que efectivamente esto es la sabiduría y sé lo que es el disfrute de las cosas materiales. Y os tengo que decir que todo es vanidad. Porque al final el tonto y el sabio se mueren lo mismo. El tonto y el sabio caen en el mismo olvido, no los recuerda nadie, ni siquiera sus familias. Y el sabio en muchos casos, si ha conseguido reunir algo, no tiene garantía de que vaya a pasar a los suyos o que al final se acabe aprovechando de todo lo que él ha trabajado, de todo su sacrificio y todo su esfuerzo, se lo acabe llevando a alguien que no contribuyó en absoluto. Con un poco de mala suerte, alguien que además intentó hacerte daño, pero acaba siendo un sobrino o un socio y se lo acaba llevando. Y esa es la vida debajo del sol. Como dice Salomón, Hebel, Hebelín, Jacol, Hebel, vanidad de vanidades, y el todo es vanidad. Bien, después de haberles deprimido durante este tiempo, ¿alguien tiene alguna pregunta? Adelanto que vamos a ir viendo más reflexiones del predicador sobre la vida debajo del sol, y es importante tenerlo en cuenta, pero al final del libro el predicador habla también de la vida encima del sol. Simplemente nos está colocando un espejo delante y, claro, lo que vemos no es agradable, pero es la realidad de la vida debajo del sol. ¿Alguna pregunta? ¿Se podría traducir, hermano, que vanidad como soberbia? No, la soberbia es una manifestación de vanidad, pero no, la idea de vanidad que aparece aquí, que es la palabra Hebel, es algo que está vacío, es algo tan absolutamente difícil de que nos dé algún beneficio como el aire. Hombre, el aire sí nos da algún beneficio, si no fuera aire no moriríamos, y hace calor y viene el aire y lo agradeces, pero la idea es que el aire es algo que no puedes sujetar, no te lo puedes llevar a casa, no lo puedes comer, no, es algo que puedes perseguir incluso. Hay viento, ponte a perseguir el viento, a ver si lo atrapas. Y la idea de Salomón es esa, la vida debajo del sol es algo que no podemos atrapar aunque echemos a correr detrás, y que nos damos cuenta de que no es nada y que nos damos cuenta de que se ha desvanecido en un momento determinado. Antes de que Salomón llegue a la conclusión del libro de Eclesiastés y hable de la vida por encima del sol, pues en un último acto nos va a enfrentar con una poesía muy hermosa, pero terrible, con el hecho de que además no siempre somos jóvenes.
Es decir, esta vida no solo es vanidad, es que además llega un momento que es vanidad en deterioro. Y él va expresando cómo nuestro organismo se deteriora hasta que muere. Y esa es la realidad debajo del sol. Y en el último capítulo nos mostrará que hay una realidad por encima del sol, pero lo cierto es que debajo del sol la vida es lo que le está contando. ¿No hay ninguna pregunta? Otra, hermano. Sí. Eclesiastés significa orador o predicador, ¿no? Eclesiastés es la traducción al griego, en la Biblia de los 70, que es una traducción del Antiguo Testamento al griego, es la traducción de Kohelet, que significa el que está en medio de la congregación. Por eso traducir predicador no está mal, no es mala traducción, porque se supone que es el personaje que está en medio de la congregación y enseña. Congregación en hebreo es kahal, Kohelet es el que habla en medio del kahal, en medio de la congregación, y tengo que decir que es la misma palabra que se utiliza para iglesia en el Nuevo Testamento. Es decir, eclesía es la traducción en la Biblia de los 70 también de kahal, de la congregación, en referencia a Israel. Y el Kohelet, el eclesiastés, el predicador, es el que está en medio de la congregación, enseñando a la congregación y dándole estos disgustos, claro, pero como veremos al final, porque efectivamente las palabras de los sabios lo que tienen que buscar es despertar a la gente, no atontarla más. Se supone, claro. Pero esa es la razón. Y esa es la razón por qué inicia, ¿no?, diciendo palabras del predicador en vez de decir palabras de Salomón. Bueno, y de hecho, ¿por qué él empieza hablando del predicador en vez de decir que fue rey en Jerusalén? Porque en este momento de su vida, que es el final de su vida, y haremos referencia en alguna otra sección de Eclesiastés a la mala experiencia de Salomón al final de su vida con las mujeres, en parte por culpa de las mujeres, pero también por culpa del propio Salomón. Un hombre y una mujer nunca hacen algo malo que sea solo culpa de uno. En medio de esa situación, Salomón comprende que lo más importante es hablar a la congregación. No el que haya sido rey, no el que haya levantado un palacio, no el que haya abierto estanques, etcétera, etcétera. Lo realmente importante es dirigirse a la congregación. Y ese es un regreso posiblemente al inicio del tipo de sabiduría que él tenía que haber tenido cuando le pidió sabiduría a Dios. Hay muchas clases de sabiduría, pero hay dos clases de sabiduría que son incompatibles. Hay una sabiduría que te satisface a ti. O sea, tú estudias porque aprendes más cosas y eso te produce una satisfacción. Es decir, de pronto entiendes más cosas, tienes una visión más amplia de la vida, sabes, comprendes, y eso da mucha satisfacción, pero no necesariamente es una sabiduría útil para otros. Hay otra sabiduría que es la sabiduría que es útil porque permite arrojar luz sobre la vida de los demás. Y Salomón, en la primera parte de su vida en la que es sabio, tú te das cuenta de que esa sabiduría está muy relacionada con su satisfacción. Es decir, yo aprendí proverbios, conocí animales, conocí plantas, vino ya la reina de Saba a conocerme. Entonces es la satisfacción de qué sabio soy, ¿no? Una época en la que podrías incluso escribir un libro que se titulara La humildad y cómo la conseguí, ¿no? Es la satisfacción enorme, ¿no? Pero de pronto Salomón se da cuenta de que esa sabiduría es vanidad. Y él acaba llegando a la sabiduría al final de su vida. Y en ese momento comprende que la sabiduría solo tiene sentido si eres eclesiastés o si eres Kohelet, es decir, el que está en medio de la congregación, y esa sabiduría la proyecta para arrojar luz en la vida de los demás. Más que una pregunta o un consejo, ¿cómo descubrirnos individualmente que estamos viviendo vanidad abajo del sol? Pues yo creo que hay una forma muy sencilla y es leyendo diariamente la Biblia. Porque
La Biblia, como dice el libro de Hebreos, es como una espada de doble filo, ¿no?, que separa todo. Y la Biblia nos va mostrando dónde estamos. Es decir, la gente a veces se lamenta de que su manejo del dinero no le está provocando la satisfacción que querría, pero bastaría con que leyera los evangelios para darse cuenta de cuál es el lugar del dinero y que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. La gente se lamenta de que su vida de familia o su vida matrimonial no funciona como tendría que funcionar, pero no se ha tomado mucha molestia en leer lo que escribe Pablo en Efesios o en Colosenses acerca de la conducta de los esposos y de las esposas. Y podría seguir poniendo ejemplos. Entonces, cuando no permites que la palabra te vaya colocando donde te tienes que colocar, precisamente por nuestra naturaleza caída vamos a ir hacia la vanidad. Vamos a dar una importancia enorme a cosas que no la tienen. Vamos a perder de vista cosas que tienen muchísima más importancia. Y realmente esa es la situación en la que estamos. Y además, nosotros tenemos una circunstancia en la que no solemos reflexionar ni pensar, pero que es muy importante. Todos los que estamos aquí, todos, sin excepción, venimos de una cultura hispano-católica. Y eso hace que en muchas ocasiones en las iglesias evangélicas hispanas la gente haya salido de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica no ha terminado de salir de ellos. Siguen teniendo una visión de muchas cosas que es la visión de esa cultura hispano-católica, pero no es la visión de lo que dice la Biblia. Y eso es algo en lo que tenemos que permitir que la palabra nos moldee, porque si no, nuestra existencia va a ser vanidad. Es así de claro. Debajo del sol la vida es vanidad, pero podemos contribuir a que sea todavía más vana. Y el problema es que en muchas cosas el peso de la cultura nuestra, que es una cultura hispano-católica, con la diferencia que puede haber entre Perú y Argentina, o México y el Uruguay, pero es muy afín, eso acaba convirtiendo todavía más en vanidad nuestra vida. La forma en que miramos el trabajo, en que miramos el dinero, en que miramos la familia, en que miramos el matrimonio, muchas veces está mucho más modelada por la cultura en la que hemos nacido que por lo que enseña la Biblia. De ahí la enorme importancia que tiene estudiar la Biblia de manera sistemática. Porque si no se estudia de manera sistemática, corres el riesgo de que el pastor dé snacks en la predicación del domingo y además los snacks cada vez sean menos sustanciosos. Porque como el pastor quiere mantener a toda la congregación y que crezca y que diezme, y una parte de la congregación ni siquiera sabemos si se convirtió en su día o si es muy carnal, pues es como un niño que solo quiere comer patatas fritas y dulces, y yo le doy solo patatas fritas y dulces porque en este caso es un adulto y me puede dejar la congregación. Y de ahí la importancia de que la enseñanza sea la enseñanza de la Biblia. Y de ahí la importancia también de seguir un modelo de organización de la Iglesia que sea bíblico. Porque si yo vivo de lo que digo del púlpito, evidentemente voy a intentar seguir viviendo de eso. Y si veo que la congregación es reacia, salvo en cuestiones como que tiene que dar dinero, voy a intentar ser lo más suave posible. Como afortunadamente yo no vivo del púlpito, ni tengo la menor intención, y mi compromiso es solo con el Señor y con la Biblia, si después de predicar un día de pronto la iglesia me dice que no me quiere ver, yo lo sentiré, pero seguramente el Señor tiene otros planes para mí. No voy a dejar de comer al día siguiente, ni al otro, ni cosa parecida. Y al final, cuando uno sigue los patrones bíblicos, las cosas van bien.
Pero cuando no sigues esos patrones, el vehículo no se mueve bien, porque es como si le pusieras una rueda cuadrada a un automóvil. Las otras 3 pueden ser redondas, pero con la cuadrada ya vas de mala manera. Ahora sí que tenemos que acabar, pero muchísimas gracias por todo. Hasta la semana que viene.